Bueno, damos gracias a Dios una vez más por otra oportunidad que el Señor nos brinda, como siempre, de poder llevar a cabo nuestro estudio bíblico. Hemos estado estudiando ya hace un tiempo el libro del profeta Isaías y nos corresponde finalizar el capítulo 40 y vamos a estar compartiendo el capítulo 41 y 42, así que vamos básicamente de la mitad del 40 hasta el capítulo 42. Busque una Biblia, busque algún papel donde usted pueda anotar los pasajes de referencia para que usted pueda posteriormente buscarlos, leerlos, estudiarlos y constatar que lo que estamos aseverando, que nuestra interpretación de los pasajes es la correcta. Vamos a comenzar con una oración y comenzamos inmediatamente con nuestro estudio. No sin dar un saludo a los hermanos de la Iglesia Bíblica Jesucristo el Señor en la ciudad de Halton, Texas. También a aquellos hermanos, amigos, pastores que nos podrían estar viendo en este momento dado, familiares, que a Dios sea la gloria, esperemos que estén bien. Si tienen alguna pregunta o comentario, como siempre, pueden dejarlo el mismo en el canal de YouTube y buscaremos el tiempo para poder contestarlo. Bueno, oramos. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas de poder llevar a cabo nuestro estudio bíblico, el estudio de tu palabra. Damos gracias, Padre Santo, por este espacio, nuevamente, por esta oportunidad de dirigirnos a tu pueblo para edificación por medio de tu bendita palabra. Solicitamos como siempre con humildad, Padre Santo, y mansedumbre, que tengas a bien, Padre Santo, hablar a nuestro corazón por medio de la misma, renovar nuestros pensamientos, santificarnos por medio de la palabra, Señor. Que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y como siempre pedimos, Señor, un corazón bien dispuesto para obedecer la misma. Agradecemos, Señor, el que ella continúe siendo, Padre Santo, tu instrumento para comunicar el Santo Evangelio a través del cual muchos procederán al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo por medio también de la obra gloriosa, eficaz de tu amado Espíritu Santo. Que a Jesucristo sea la gloria. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, estuvimos por espacio de 2 jueves estudiando lo concerniente a la persona de Juan el Bautista, aquel mensajero, aquel último profeta, aquel que prepararía el camino del Señor, y establecimos las razones de por qué era de suma importancia dedicarle un buen tiempo al estudio de Juan el Bautista. Ahora vamos entonces a completar lo que resta este capítulo 40 y como dijimos en nuestra introducción, entonces vamos a ir adelantando hasta el capítulo 42. Básicamente el bosquejo que sugerimos para esta parte del capítulo 40, versículos 12 al 26, es el siguiente, es la última parte. Si busca su Biblia, va desde el versículo 12 hasta el versículo 31, debo decir. Y la división que presentamos o el bosquejo que vamos a encontrar allí es el siguiente. Luego de que se habla de este mensajero que prepararía el camino del Señor, el profeta Isaías le habla al pueblo acerca de la grandeza de Jehová, no entendiendo cómo ellos podían haberlo abandonado y cambiarlo por dioses que ellos mismos se habían hecho o se habían construido, dioses que no podían hablar, que no podían escuchar, que no podían ayudarlos absolutamente en nada, sino que ofrecían realmente el espacio para que un sinnúmero de falsos maestros y profetas trajeran sus propios planteamientos, filosofías, entendimientos sobre la vida. Exactamente lo que vemos hoy en nuestro día, que muchas veces lo está rigiendo de los púlpitos no es la palabra de Dios, no es una sana interpretación de la misma, sino que muchos se paran en el púlpito para tratar de usar la Biblia y validar sus propios puntos, teorías, suposiciones, entre otros. Bueno, el bosquejo de este capítulo 40 sería el siguiente. Lo primero que vemos es esa
pregunta nuevamente de Isaías al pueblo de cómo era posible que, siendo Jehová un Dios único, incomparable, lo fuesen a cambiar por dioses que ellos mismos habían construido. Vemos también la falta en este capítulo, si podemos ver esa grandeza del versículo 12, debo decir, al versículo 26. Luego en el versículo 7, el capítulo 40, vemos allí que cuál es parte del problema del pueblo, el cual se ha venido trazando por medio de todo el libro. En los primeros capítulos, ciertamente, los primeros 5 capítulos, y se puntualizan en el capítulo 6, en el propio llamado que Dios le hace al profeta Isaías. El pueblo tiene un corazón engrosado que no le permite poder escuchar la palabra de Dios y poder obedecerla. Tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan. Y vemos que el versículo 27 de este capítulo 40 asevera lo siguiente y dice: ¿por qué dices? Hay una pregunta que Dios, ¿verdad?, le lanza al pueblo por medio del profeta. ¿Por qué dices, oh Jacob? Recuerde que Jacob es sinónimo de Israel. ¿Por qué dices, oh Jacob, o del pueblo en general? ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. En otras palabras, que ellos se veían como que Dios los había, o al menos unos de ellos pensaban que Dios los había abandonado, y que ellos estaban a merced realmente de sus propias fuerzas, lo que entonces era un camino abierto y amplio para buscar fuese, como hemos visto en Isaías, otros recursos, fuesen pueblos, fuesen naciones en momentos dados de amenazas, de invasión, como de otras deidades, de otros dioses que otros pueblos adoraban, que desde el inicio Dios le dijo al pueblo, antes de entrar en la tierra prometida, se iban a enfrentar, y que absolutamente nunca debían dar paso a ninguna de aquellas costumbres que tenían aquellos pueblos. Pero bueno, ustedes saben cómo es el corazón caído, cómo somos, tenemos esa tendencia los seres humanos propicia hacia rebelarnos, hacia desobedecer la palabra de Dios, y eso fue lo que hizo realmente el pueblo. Estaba en una rebelión continua. Por eso los primeros capítulos de Isaías son tan importantes, porque Dios le va a decir al pueblo cómo empezaste como siendo una ciudad fiel, pero ahora te has vuelto una ramera, una prostituta. El pueblo se había prostituido en todas las áreas. El problema yacía en el corazón, y cómo ese corazón entonces cambiaba, rechazaba la palabra de Dios, y por otro lado la adulteraba, y como aquellos que dirigían al pueblo, lejos de ser el ejemplo al pueblo y trazar una interpretación correcta, se habían también corrompido. Luego vemos en este capítulo 40, en la parte final del versículo 28 hasta finalizar, que finaliza en el versículo 31, que se habla de la esperanza que Dios traería por medio de aquel siervo, que hablaremos un poco más de este siervo ahora cuando entremos al capítulo 41 y ciertamente en el capítulo 42. Dios traería salvación, y vemos esa esperanza donde se habla de que aunque el pueblo ha sido infiel, Dios no se cansa, Dios no ha olvidado sus promesas hacia ese pueblo que Él desde antes de la fundación del mundo escogió. Aprovechamos la oportunidad porque hay en ocasiones donde uno no tiene el espacio o el tiempo, o no aborda con claridad el que aunque rechazamos la interpretación de que Israel como nación, como pueblo en términos de sangre, completamente en su totalidad, sean el pueblo elegido por Dios, no obstante, si la Biblia habla de un Israel salvo por gracia, de un Israel que participaría de la misma regeneración o de la misma fe, si se quiere, en Romanos capítulo 4, que Abraham. Y son únicamente aquellos, como claramente se establece en Romanos capítulo 2, en los últimos 2 versículos, son aquellos que tienen la circuncisión del corazón,
aquellos que por la gracia de Dios son llamados al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, los que constituyen el verdadero Israel, como se afirma en Gálatas capítulo 6, en el último capítulo, el verdadero o el Israel de Dios, haciendo una clara distinción. Pablo también hace esa distinción en esa epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, en la alegoría. Habla de un Israel cuya sede está en la Jerusalén, él llamaba actual, porque todavía Jerusalén no había pasado por el juicio, ahí estaba todavía el templo, y una Jerusalén espiritual o celestial. Una daba hijos de esclavitud, o sea, no salvos, y otra daba hijos de salvación, hijos que tenían libertad, la libertad que viene al ser humano cuando Jesucristo lo liberta del pecado en el que se encuentra, la condenación y las ataduras que traen el estar en ese estado de tinieblas. Bueno, eso es básicamente lo que vemos en este capítulo 40 que ahora resumimos. Inicia en esa segunda parte, si se quiere, desde el versículo 12 hasta el versículo 31, inicia con unas preguntas, con un cuestionamiento del profeta hacia el pueblo, de cómo era posible que hubiesen abandonado a Dios. Hay dos preguntas que resumen muy bien y están en el 18 y en el 25, donde Dios a través del profeta le dice al pueblo: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Obviamente no había ninguna imagen, no había ningún Dios creado por el hombre que se comparase con Jehová. En el versículo 25 del capítulo 40 nuevamente se elabora otra pregunta que tiene el mismo propósito. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Dios mismo le pregunta, o sea, ¿a quién ustedes me van a comparar? Dios no tiene comparación, en primer lugar, porque solo existe un único Dios, y ese único Dios, por gracia, como veremos en el capítulo 41, había escogido a un remanente, a un pueblo, para que fuese luz a las naciones. Sin embargo, este pueblo, no todo en términos de la sangre, habían abrazado esa fe, sino que de continuo dentro de ellos había un grupo, y un grupo mayoritario, que se rebelaba contra Dios, que dicho sea de paso, dentro de este propio libro se destaca que eran muchos de ellos eran los que terminaban dirigiendo al pueblo y haciendo un mal uso de la ley, un uso ilegítimo. Básicamente se usa la expresión prevaricaban, establecían leyes en detrimento de sus propios hermanos para sacar provecho, a sabiendas de que estaban violando la ley de Dios y creando nuevas leyes. Lo mismo que vemos hoy en muchos casos, cómo entonces nos apartamos de la escritura, de la sana doctrina, y hacemos todo tipo de invenciones teológicas y de malabares para acomodar la escritura al pensamiento de este siglo. Entramos al capítulo 41, inicia también con la serie de preguntas que ya vimos, si dieron lectura, en el capítulo 40, versículo 12 en adelante. Preguntas que ya hemos dicho fueron de parte de Dios por medio del profeta hacia el pueblo. Y se continúa esta serie de preguntas, de cuestionamientos. Dios les cuestiona al pueblo por qué lo han rechazado, por qué se han desviado. Lo podemos ver desde el versículo 1, capítulo 41, versículos 1 al 7. Y luego vemos la segunda parte dentro del bosquejo, que es cómo entonces Dios asevera, independientemente de la condición del pueblo, y esto es importante, cómo ese pueblo, o dentro de ese pueblo, hay ocasiones en que es importante separar y decir que dentro del Israel nacional estaba el Israel espiritual, ese remanente realmente escogido por gracia, como Pablo muy bien señala en Romanos capítulo 11, estableciendo que en cada generación hay un pueblo dentro de ese plan eterno de Dios que fue señalado y llamado a salir fuera, convocado por Dios a la verdadera fe. Entonces vemos cómo se habla de Israel como mi siervo, mi escogido, mi amigo o mi amado.
lo podemos ver específicamente, si buscan sus Biblias, que yo tengo la mía, en el capítulo 41, en el versículo 8, dice lo siguiente: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Así que este versículo es muy importante porque, como veremos, se habla, Dios se refiere a su pueblo, al que escogió, a ese Israel espiritual, como hemos señalado, más que nacional. Se refiere a ese pueblo como mi siervo y mi escogido, mi amigo. Esa expresión, mi amigo, es básicamente la expresión que Jesús utiliza con sus discípulos en Juan capítulo 15, en el versículo 15, cuando les dice: ya no los llamaré solo siervos, sino mi amigo, refiriéndose a ese pueblo que tiene una intimidad, una relación estrecha por causa de esa gracia y misericordia de Dios. Y hay algo que ya debemos comenzar a ver, y si no, le invito a hacer lectura del capítulo 40 al 42, no menos que ello, para que podamos ver que hay que tener mucho cuidado en la lectura, porque por un lado se va a aseverar que a través de este siervo Dios va a traer, o va a hacer una obra gloriosa y va a traer salvación, como Dios va a usar a su siervo. Y claramente en el capítulo 41, versículo 8, se refiere a ese pueblo, ese remanente espiritual, a ese aspecto de la nación que Dios elige espiritual, ese pueblo. Sin embargo, vemos cómo a través del libro se va hablando de que Israel, en términos del pueblo en general, cómo se habían desviado. Y uno de momento puede decir, pero ¿cómo se puede estar señalando el pecado de la nación y el juicio que vendría contra la ciudad, como vimos en los capítulos anteriores, y a la vez ahora comenzar a aseverarse que este mismo pueblo sería utilizado para ser de bendición y de salvación a otros pueblos? Como este pueblo sería utilizado para traer justicia o juicio, cuando realmente los que merecían el juicio eran el pueblo en términos generales, por su rebeldía o su pecado. Tenga eso presente, porque lo explicaremos más detalladamente cuando entremos al capítulo 42. Así que vemos esta faceta de Israel como el siervo, como el escogido, en Isaías 41, versículos 8 al 20. Y posteriormente, del versículo 21 al versículo 29, en esa tercera parte de nuestro bosquejo del capítulo 41, entonces vemos cómo Dios entonces le recrimina al pueblo el haberse apartado a otros dioses y dar paso a los falsos profetas, porque esos falsos dioses entonces eran el medio a través del cual los falsos profetas tenían la autoridad o la capacidad de hablar, ya que la madera no habla ni el hierro habla. Entonces se requiere alguien humano que establezca la norma, que diga hacia dónde debía ir el pueblo, que era lo que el pueblo debía hacer. Y entonces, pues, lamentablemente no seguían la voz profética en este momento Isaías, sino que se habían apartado otros hombres que tenían un razonamiento totalmente diferente, apartado de Dios, porque no eran verdaderos profetas. Y vemos al final de este capítulo 41 cómo Dios vuelve a ir contra el pueblo, hablándole de que cuál de esos dioses podía anunciar, podía de antemano establecer lo que iba a suceder en el devenir. Claramente Jehová podía hablar, y había hablado, y podía ser constatado que todo lo que Dios había establecido, como lo había dicho, se había cumplido. Y se había cumplido, ¿por qué? Porque él mismo lo había decretado, porque Dios lo había establecido, porque Dios rige y gobierna, porque Él es el único Dios sobre todos los dioses. Lamentablemente, este pueblo, en términos generales, que escucha la voz profética, que escucha a Dios mismo, el mensaje de Dios,
se rebela contra Dios en una gran parte. Ya hemos establecido desde el inicio. ¿Por qué? Porque no todos eran parte de ese pueblo, y eso es parte de lo que debemos entender desde el Antiguo Testamento para poder entender lo mismo o lo concerniente a ello dentro de la doctrina nuevo testamentaria o dentro de la continuación de la revelación hacia el contenido del Nuevo Testamento. Entramos ahora al capítulo 42, y el capítulo 42 es uno de suma importancia por muchas razones. Me gustaría al menos leer el versículo 1, y dice de la siguiente manera, Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Posteriormente, en el versículo 6, adelantando un poco, dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿A quién se está refiriendo en este momento? Porque no puede estar refiriéndose al pueblo en general. Aquí comienzan las discrepancias en los comentaristas a quién es este siervo. Los judíos tradicionalmente, básicamente, su interpretación es que ese siervo es el pueblo de Israel. Hay varias interpretaciones, si es la totalidad, si son algunos de ellos, pero es Israel, básicamente porque ellos toman y entendemos ese pasaje que ya vimos en el capítulo 41, versículo 8, donde Dios se dirige al pueblo como mi siervo, mi escogido. Pero les decía que debíamos prestar atención en la narración, en lo que se viene diciendo con atención. ¿Por qué? Porque de la misma manera en que en el capítulo 41 se habla en un momento dado de el pueblo como mi siervo, como mi escogido, y la obra que Dios haría a través de este pueblo, no es menos cierto que por otro lado se está estableciendo que este pueblo es un pueblo rebelde, que se ha desviado, que tiene otros dioses, que no está caminando en la justicia de Dios ni en la palabra de Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo puede ser posible que el pueblo sea dos cosas a la vez? Por un lado esté perdido y por otro lado pueda hacer luz a las naciones. Si ellos mismos no están viviendo en la luz de la revelación de Dios y de la gloria de Dios por ser obedientes, ¿cómo podrían ser ese pueblo? ¿Cómo podía ser ese pueblo entonces el pueblo que traería luz a las naciones? Ahora estamos viendo en el capítulo 42, versículo 6, que ese siervo traería un pacto y traería luz a las naciones. ¿Es el mismo pueblo? No. Y sabemos que no. ¿Por qué? Aquí empiezan nuestras diferencias grandes con muchos comentaristas. Cuando uno lee Isaías, yo no me cansaré de repetir que uno de los problemas en la interpretación bíblica es que solo nos dirigimos hacia comentarios. Es que no leemos el libro varias veces y lo estudiamos. Es que no consideramos o no tomamos el contexto inmediato de los pasajes que preceden y los pasajes que continúan los capítulos para ver cómo se va abordando la temática, los cambios que hay, sino que simple y sencillamente queremos leer un versículo y querer establecerle con esa lectura exclusiva de ese solo pasaje qué es lo que allí dice, y cometemos muchos errores, una mala interpretación del pasaje. Hay al menos 4 usos dentro del libro del profeta Isaías con relación a mi siervo. La primera mención que vemos acerca de esta expresión mi siervo se lleva a cabo en el capítulo 20, en el versículo 3, y se refiere al propio Isaías. Dios se refiere a Isaías como mi siervo. Pero también vemos un segundo uso, son usos menores, pero están contenidos dentro de este libro, en el capítulo 22,
Versículo 20 se refiere Dios a Eliaquim como mi siervo, mi siervo. En Isaías capítulo 41, en el versículo 8, como acabamos de ver, también Dios se refiere o usa la expresión mi siervo para referirse al pueblo de Israel. Pero también vamos a ver que desde el capítulo 42 y se maximiza, o el punto mayor se va a ver en el capítulo 53, aparece un siervo que se desprende, que proviene de ese siervo, de esa nación, que es quien realmente va a traer salvación y va a cumplir el pacto y va a traer luz a las naciones. Y no es el pueblo, sino el Mesías, es Jesucristo mismo. Y esto se valida tanto en Isaías 53 y como específicamente el Nuevo Testamento hace interpretación de este pasaje. Uno de los principios importantes en la hermenéutica bíblica, que considera que hay una revelación progresiva de la Escritura y no hace una separación de la misma como hace el dispensacionalismo, es ver cuál es la interpretación, cuál es el uso que se hace de los pasajes antiguos testamentarios en el Nuevo Testamento. Porque si la Biblia es de inspiración completa, divina, como lo creemos, entonces los pasajes claros interpretan los oscuros. Si el Nuevo Testamento claramente muestra la interpretación de un pasaje del Antiguo Testamento, la interpretación que el Nuevo Testamento dé a ese contenido del Antiguo Testamento es la forma y la manera, punto en que debemos entender el pasaje. Es simplemente de esa manera. ¿Cómo sabemos categóricamente que este siervo del capítulo 42 es Jesucristo? Si usted observa, es algo que hemos venido haciendo en varios estudios, es señalar o llamar su atención hacia los pasajes de referencia que usted puede ver en su propia Biblia, y nuevamente no tiene que ser una Biblia de estudio. Usted va a ver que hay unas citas que se hacen al Nuevo Testamento. Estas citas son importantes porque al menos en 3 ocasiones dentro de el Evangelio de Mateo, 2 ocasiones en Lucas y 1 ocasión en Marcos, se hace mención a este capítulo, al versículo 1 específicamente, o a una porción de Isaías 42:1, y claramente corresponden a Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 17, Marcos capítulo 1, versículo 11 y Lucas 3, versículo 22, estos 3 pasajes son la visión sinóptica de lo acontecido en el bautismo. En aquel momento dado que por primera vez se escucha, Juan el Bautista tiene la oportunidad de escuchar: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento o complacencia. Esa es la razón por la que tenemos esos versículos de referencia, para percatarnos, para destacar, para que podamos notar que se refiere a Jesucristo. Y lo vemos tanto en Mateo, en Marcos nuevamente y en Lucas. Esa expresión específicamente en quien mi alma tiene contentamiento, contenida en Isaías 42:1, no solamente en el Nuevo Testamento se utiliza o la escuchamos esa frase en el momento del bautismo de Jesús, sino que también es mencionada en el momento de la transfiguración. En ese capítulo 17, en el versículo 5 de Mateo, podemos percatarnos, o sea, Mateo 17:5, así como en Lucas capítulo 9, versículo 35. En otras palabras, que en la transfiguración Dios vuelve a hablar, Dios vuelve a referirse sobre el Hijo, sobre Jesucristo, sobre Jesús, como siendo Él el siervo de Isaías 42:1. Entonces, ¿dónde está nuestro problema para poder identificar el siervo sufriente del capítulo 42 como Jesucristo? La propia Escritura nos da la interpretación. Ese es el principio de analogía de la fe. Permitamos que la Escritura interprete la Escritura. No solo ello, sino que los primeros versículos de Isaías básicamente son citados en Mateo, en el capítulo 12. Le invito allí a buscar su Biblia en Mateo, en el capítulo 12 de Mateo.
Y luego del momento en que Jesús sana al hombre de la mano seca, vemos que se verá lo siguiente desde el versículo 15 hasta el versículo 21. De hecho, usted podrá observar, le invito a que mire la perícopa, el encabezado, el título que tiene su Biblia, muy posiblemente en la parte superior al versículo 15. Mi Biblia dice: el siervo escogido. El siervo escogido. ¿Cómo lee Mateo capítulo 12, versículos 15 al 21? Leen de la siguiente manera: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, escuche bien, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, o tengo contentamiento. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Observe que el versículo 21 debe tener en su Biblia una nota, una referencia ahora del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento. Lo que indica es dónde está esta profecía, dónde se cumple. Se cumple en Jesús, se cumple en su ministerio, en su primera venida. Y es una cita de Isaías 42, versículo 1 al 4. Si regresamos a Isaías, al capítulo 42, habiendo escuchado Mateo capítulo 12, versículo 15 al 21, ahora leemos para que veamos que se está citando básicamente textual lo mismo. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Está claramente Mateo citando Isaías capítulo 42, versículos 1 al 4 en Mateo capítulo 12, versículos 15 al 21. Así que una vez más, inequívocamente, irrefutablemente, el siervo en esos cuatro usos, como establecimos que se hace dentro de este libro profético de Isaías, en la expresión mi siervo, Isaías, Eliaquín, el Mesías, ¿verdad? Como hemos visto, hay esos cuatro usos, o Israel, el uso que se le está dando en el capítulo 42 es el del Mesías. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo, no con claridad, pero luego se revela en el Nuevo Testamento, es que de este pueblo espiritual, de este remanente, de esta esposa escogida por gracia, de ese pueblo escogido, vendría el Mesías. Es básicamente lo que vemos en el Nuevo Testamento, como del pueblo de Israel, de ese remanente que Dios preserva, vendría la salvación por medio del Mesías que nacería de la casa de Judá. Es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 12. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12.
Y aquí puede ver lo que estamos diciendo. Dice el versículo 1, Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Eso es una referencia claramente al pueblo de Israel que proviene de Génesis capítulo 37, versículo 9. Y estando encinta esta mujer, este pueblo, porque es una referencia al pueblo, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Así que esta mujer, versículos 1 y 12, va a traer a luz un hijo. Un hijo que en el versículo 5, el gran dragón, que inicia la lectura, continúa la lectura en el versículo 13, paramos ahí, va a intentar matar. Mire el versículo 5. Y ella dio a luz, esa mujer, versículo 5, a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y usted puede observar en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, que cuando se habla de ese hijo varón que proviene de esa mujer, o sea, que del siervo, en el sentido de ese Israel espiritual, vendría el Mesías. De ahí vendría ese Salvador, que es Jesucristo, como se establece en Isaías capítulo 7 y en Isaías capítulo 9, cuando se habla del nacimiento de aquel hijo que vendría por medio de la Virgen. Usted puede ver que Apocalipsis 12, versículo 5, tiene un pasaje para ir al Antiguo Testamento y no es otro sino Isaías capítulo 66, versículo 7. Entonces claramente se está hablando de Jesucristo y ahora lo que hemos hecho es establecer la relación. No hay una discrepancia porque ese siervo de Isaías 41:8 puede ser a la vez el siervo de Isaías 42:1. Porque de ese pueblo como nación, en su momento dado, Dios traería el Salvador a Jesucristo, siendo el cumplimiento de la profecía, debo decir, que Dios le había dado de antemano en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14 en adelante, si se quiere leer, a David. Ese sería el heredero al reino. Es importante que entendamos el uso nuevamente que se hace de la expresión mi siervo, porque en este capítulo 42, del versículo 18 hasta finalizar el capítulo en el versículo 25, Dios vuelve nuevamente por medio del profeta lo que había comenzado a señalar desde el capítulo 40, continúa en el 41 y vemos en el 42, del versículo 18 al 25, debo decir, cómo este siervo a la vez se rebela contra Dios y vería la ira de Dios. ¿Cómo es posible que de este siervo pueda venir la salvación, pero este siervo también sea enjuiciado, sea castigado por desobediencia, por apartarse de Dios, por haber cambiado a Dios? De hecho, si ustedes en sus Biblias miran el encabezado, el título que tiene su Biblia en el versículo 18 del capítulo 42, el de mi Biblia lee, Israel no aprende de la disciplina. O sea, está hablando de su siervo, pero un siervo que es desobediente y que es indisciplinado y que no ha aprendido, no obstante, aunque Dios lo ha sometido a disciplina. ¿Cómo es posible nuevamente que este indisciplinado o de este indisciplinado pueda venir salvación? La contestación es: la salvación no viene a través del pueblo como nación, que es la interpretación que sostienen los judíos. Ellos son ese siervo y a través de ellos viene la redención al mundo. Por eso ellos toman con mucha seriedad, bueno, no todo, el reparar los problemas de este mundo. Lo que ellos le llaman el tikkun olam, que no voy a entrar en ello, como ellos solamente el pueblo, ese siervo o ese pueblo, tiene el deber sagrado de reparar los problemas que tiene este mundo. Porque ellos se consideran, leen Isaías y entienden que ellos son el siervo, y es que es a través de ese siervo, independientemente
de su condición, de sus limitaciones, de su pecado, a través del cual vendría la salvación. Falso. Es a través del Mesías y no es a través del pueblo en términos de sangre, sino por medio de este remanente que fue preservado para que en su momento dado el Mesías, el Salvador, el ungido, el Cristo, viniera a establecer el pacto. Lo segundo que se nos dice ahora en este capítulo 42 es que traerá este siervo justicia. Y aquí nuevamente es importante, invito a aquellos que tienen, ¿verdad?, diccionarios teológicos, tienen de alguna manera los recursos de internet para que puedan buscar esta palabra, porque tendemos inmediatamente a no hacer los ejercicios correspondientes y a darle el significado que primero nos viene a nuestra mente. Y específicamente aquellos que nuestra atención principalmente se ha dirigido por muchos años hacia el Nuevo Testamento, inmediatamente podríamos estar viendo aquí solo la cuestión de la justicia o la justificación, la salvación. Pero esta palabra justicia que se utiliza del hebreo tiene la connotación primaria de alguien que viene a traer cuenta, de alguien que viene a establecer juicio, de alguien que viene a reparar o arreglar las cosas. Y ese es el siervo sufriente, es Cristo. Por eso es que vamos a ver, que el versículo 6 hasta el versículo 9 dice que este siervo viene a traer el pacto, o sea, al pacto al pueblo. ¿Cómo el pueblo puede ser el Salvador y a la vez ser quien va a recibir el pacto? Pues ahora vemos, porque si por medio de ese pueblo escogido por gracia vendría la raíz, de esa raíz vendría el Mesías, entonces por medio de ese Mesías, a través de su sacrificio, de su sangre, de su obra mesiánica, vendría la salvación a ese remanente. O sea, observen qué glorioso el plan de Dios, cómo Dios preserva a un pueblo y por medio de ese pueblo espiritual van a ser el Mesías, para que por medio o a través de ese pueblo, sobre esa raíz del Mesías, el pueblo escogido reciba la salvación. O sea, que lo que va a hacer este Mesías, que pertenece al pueblo y es parte del pueblo en términos de la carne, traería entonces la obra gloriosa, las buenas nuevas de salvación a ese remanente, que no podía ser salvo, aunque es llamado en Isaías 41, versículo 8, mi siervo, mi escogido, mi amigo. Ahora entendemos, hay una relación gloriosa y profunda entre lo que Dios está haciendo. Por eso es que Dios había dicho ya a través del profeta: yo voy a hacer una obra gloriosa que vosotros todavía no entendéis. Y es la obra, cómo Dios permite el pecado, cómo Dios permite situaciones para posteriormente tornarla para su gloria, y dentro de su gloria traer a salvación aquello que corresponde al decreto antes de la fundación del mundo, con relación a ese pueblo que fue predestinado, elegido, sería llamado a salvación. Y esto es nuevamente glorioso, porque el Mesías trae el nuevo pacto. Dice el versículo 6: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. El versículo 9 lee: he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio las nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. No solamente Isaías testifica el fin de la ley en términos no de la erradicación de los mandatos, de aquello que somos llamados a obedecer, sino específicamente lo concerniente a aquellas doctrinas, aquella enseñanza, aquellos mandamientos sobre el sistema de sacrificios que tenían el propósito de señalar, de ser una obra tipológica de Cristo, quien en el libro de Hebreos se identifica como el verdadero templo de Dios,
como el verdadero sumo sacerdote o el sumo sacerdote que podría realizar una obra eficaz y duradera, eterna, a través de quien, no de un animal, de su propia sangre, siendo perfecto, no teniendo que ofrecer un sacrificio primero por sus pecados, como tenían que hacerlo los sacerdotes bajo el antiguo pacto, el cual entraría a través de aquel velo sagrado que cubría el lugar santísimo, que el mismo autor de los Hebreos identifica y dice que mientras aquel velo estuviese, era evidencia de que el camino hacia la presencia de Dios, hacia una relación completa y directa con Dios, no estaba. El templo proveía el espacio y la gracia de Dios para que aquel pueblo pudiese ser redimido temporalmente hasta el momento en que viniese a ser redimido, justificado de manera completa por medio de la obra de Cristo. Por eso es que el autor de Hebreos en el capítulo 4, ya habiéndose removido aquel velo que cubría el lugar santísimo, como se testifica mediante la muerte de Jesucristo, que el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, dice que ahora podemos acceder, podemos presentarnos con confianza ante el trono de la gracia para hallar gracia y misericordia al oportuno socorro. En el Antiguo Testamento nadie podía ser llamado a ese lugar. De hecho, ni el sumo sacerdote podía entrar cuando él quisiese, solo una vez al año. Pero ahora los creyentes tenemos acceso con confianza al trono de la gracia, a la presencia de Dios, por medio de la obra de Jesucristo, quien es el cumplimiento de las cosas pasadas, para dar paso a las nuevas. Abramos nuestras Biblias en la epístola o carta a los Hebreos para ver cómo esto se cumplió en el primer siglo. Tenemos todavía hermanos que hablan y testifican, según ellos, de que el nuevo pacto es un pacto de exclusividad solo con el pueblo judío y que ese pacto no ha entrado en función. La iglesia lo disfruta, dicen ellos, de manera espiritual, siempre haciendo un doble cumplimiento. Ellos todo lo arreglan con un doble cumplimiento. Vamos a buscar nuestras Biblias para ver exactamente esta expresión y ver cómo se utiliza en el contenido de la carta a los Hebreos. Y vamos al capítulo 8, al final. Vamos a buscarlo. Bueno, aquí tenemos la lectura y lee de la siguiente manera. Hebreos capítulo 8, versículo 13, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. O sea, Dios de antemano, 700 años antes de Cristo, a través del profeta Isaías, señala que él establecería un nuevo pacto con ese siervo que él amaba, con mi amado, con mi escogido. Ya establecimos que por medio del Mesías, de aquel que vendría de ese linaje, para que él mismo fuese el Salvador de su pueblo, que el Salvador en Isaías es Jehová, pero realmente esa obra de Jehová viene a cumplirse por medio de Dios el Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todo. Y el autor de Hebreos dice en el capítulo 8, versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece porque finaliza, porque cumplió su propósito, está próximo a desaparecer. Hay una parte del pueblo cristiano que no entiende que la ley nunca tuvo el propósito de cambiar la disposición, lo que Dios había declarado desde el inicio, cuando le señala a Abraham que sería por medio de la fe que el pueblo sería salvo. La salvación siempre ha sido por medio de la fe. Ese es el razonamiento, el argumento, el planteamiento de Pablo en Romanos capítulo 4. Que Abraham nunca fue salvo por la fe. De hecho, la ley no existía. El autor de la carta o la epístola a los Gálatas en el capítulo 3 nos dice que la ley vino 430 años posterior con Moisés. Si no existía la ley, ¿por medio de qué ley Abraham fue salvo?
Génesis capítulo 15 claramente identifica que Abraham fue salvo porque le creyó a Dios. Romanos capítulo 4 dice que aquellos que creen como Abraham, que tienen fe en Jesucristo, son realmente los hijos de Abraham y no todos los israelitas. La escritura se confirma de manera clara y contundente. Así que vemos en Isaías capítulo 42, regresamos allí, como a través de este siervo Dios traería salvación al pueblo, y esa salvación vendría por medio del establecimiento de el nuevo pacto. Hay dos cosas para finalizar que se desprenden claramente del capítulo 42 y las hemos mencionado no solamente en nuestro estudio de Isaías, sino en otros estudios que hemos hecho de Mateo, de Apocalipsis, como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La llegada del Mesías anuncia juicio y salvación. Sin embargo, hay una parte de la iglesia que solo se obstina, solo tiene ojos para mirar lo concerniente a la salvación, pero ni con pinza se toca la parte referente al juicio. ¿Por qué? Porque no heredarían todos los descendientes de Abraham, sino únicamente los hijos por medio de la fe. Eso queda claro tanto en Romanos capítulo 4 como en Gálatas capítulo 3. De hecho, la promesa se establece en Gálatas capítulo 3 que no se le hizo a Abraham. A Abraham se le comunica que él es parte de los herederos de la fe, porque la promesa a quien Dios se la hace es al Hijo, a Cristo. Él es la simiente, Él es la descendencia, porque hemos visto que el Mesías o ese siervo es quien representa a ese pueblo al que Dios se dirige como mi siervo, mi escogido. Porque es en Cristo y solo en Cristo que hay salvación. Aprovecho la oportunidad, no quiero finalizar nuestro estudio para señalar que Jesucristo es el único camino, la única verdad, y solo en Él está la vida. Si usted está fuera de Jesucristo, usted está perdido. Usted no puede ser salvo por medio de la ley. De hecho, estamos viendo que la ley tenía el propósito de traer a cumplimiento al siervo sufriente, Isaías 53, que realmente sería quien cargaría el pecado del pueblo. Sin esa obra no habría jamás la posibilidad de salvación. Es a través de ese siervo sufriente que Dios salvaría. Si usted no está en Cristo, no se trata de si usted va de vez en cuando a la iglesia, a una misa. Si usted no ha venido al arrepentimiento de sus pecados porque no ha entendido que Dios le está llamando, es un mandato a arrepentirnos, a salir de nuestra rebeldía y a tornarnos a Él por medio de su Hijo, a quien Él estableció como el único medio a través del cual podemos hallar justificación, perdón de nuestros pecados. Si usted no está en Cristo, está perdido. Y es nuestro llamado de parte de Dios a que usted se arrepiente de sus pecados y venga a la sola fe en Jesucristo. Pues solo a través de este siervo, que no es un pueblo, ya hemos visto, aunque vendría del pueblo que había recibido el pacto, el primer pacto, es a través del Mesías, del Cristo, el ungido, que Dios establecería un nuevo pacto, que como se desprende de Isaías 42:6, las cosas pasadas o las cosas viejas, como señala el autor de Hebreos, pasarían para dar paso a las nuevas cosas, a las que son eternas. Qué glorioso es el plan de nuestro amado Dios y nuestro Señor Jesucristo por medio de la obra eficaz de Dios Espíritu Santo. Que a Dios sea la gloria y la honra. Continuaremos estudiando este libro de Isaías, que todavía se pone mejor. Dios mediante estaremos con ustedes, si el divino creador así lo permite, el próximo jueves. Un saludo nuevamente a aquellos que nos están sintonizando. Finalizamos con una oración. Padre, te damos gracias nuevamente por la oportunidad que nos brindas de poder
trazar tu bendita palabra, de poder comunicarla, explicarla al pueblo, de poder hacer una exhortación, un llamado al arrepentimiento y a la fe única y exclusivamente en Jesucristo, el siervo a través del cual tú tomarías la totalidad de nuestros pecados, los llevarías sobre él, para que por medio de él nuestra condición pecaminosa, nuestra condición de condenación fuese, Padre Santo, cambiada, para que aquella cuenta que estaba sobre nosotros pudiese ser saldada, y no a través de otro, sino por medio de Jesucristo, y no a otra persona fuera de Dios, sino, Padre Santo, saldada contigo mismo. Que a ti sea la gloria, oh Dios. A Jesucristo la honra y el imperio como Señor, y al amado Espíritu Santo le pedimos que nos siga guiando a toda justicia, pues es en el bendito nombre de Jesucristo en quien oramos. Amén y amén. Será hasta una próxima oportunidad. Nos despedimos. Adelante en el Señor siempre.